Quiero que dejes lo que estés haciendo ahora mismo y mires tus uñas. No el esmalte, ni si necesitan que las recortes. Me refiero a que las mires de verdad. La superficie, la forma, las líneas, el color en la base y la manera en que la piel se acomoda alrededor de ellas. La mayoría de las personas nunca ha observado realmente sus uñas en toda su vida adulta. Las han cortado, pintado y quizá mordido hasta dejarlas casi en nada durante una reunión estresante, pero nunca han aprendido a leerlas. Y eso es un problema, porque tus uñas podrían estar mostrando ahora mismo señales de advertencia que tu sistema nervioso, tus riñones, tu hígado y tu cerebro llevan meses, posiblemente años, intentando comunicarte en silencio. Soy el Dr. Franklin. He dedicado mi carrera a la neurología, con un interés particular en la manera en que las enfermedades sistémicas se manifiestan a través de los sistemas periféricos del cuerpo, como la piel, las extremidades y las uñas, antes de anunciarse mediante un episodio clínico grave. Y voy a decirte algo que sorprende a la mayoría de mis pacientes la primera vez que lo escuchan. Las uñas no son solamente algo cosmético. Son datos neurológicos y metabólicos. Después de los 60 años, la capacidad del cuerpo para compensar una disfunción interna silenciosa comienza a reducirse. Las reservas que mantenían todo funcionando sin problemas a los 40 son menores ahora. No porque envejecer tenga algo malo, sino porque el margen biológico entre una dificultad silenciosa y una crisis se acorta con cada década. Y dentro de esa ventana cada vez más estrecha, las uñas se convierten en uno de los pocos lugares donde el cuerpo todavía deja un rastro visible. Hoy voy a mostrarte 4 apariencias específicas de las uñas que, según investigaciones médicas publicadas, se han relacionado con 4 enfermedades graves que afectan de manera desproporcionada a los adultos mayores de 60 años. Son enfermedades relacionadas con el cerebro, el sistema nervioso, los riñones y el metabolismo general. No son enfermedades raras. Y quizá tu médico nunca haya hablado contigo sobre ellas, no porque esté ocultándote algo, sino porque una consulta habitual de 15 minutos sencillamente no alcanza para hablar de todo. La cuarta señal es la que quiero que esperes hasta el final. La he dejado para lo último deliberadamente. Es la que veo con mayor frecuencia en pacientes que llegan a mí después de años de síntomas neurológicos vagos y sin explicación. Cansancio, ligera niebla mental y hormigueo en las manos. Y es la señal que casi nadie relaciona con las uñas. Antes de comenzar, quiero preguntarte algo. Escribe tu edad en los comentarios y dime si alguna vez te han diagnosticado una deficiencia de vitaminas, una enfermedad renal o algún problema neurológico. Tu respuesta influirá en la atención que deberías prestar a lo que voy a explicarte. Y si este canal es nuevo para ti, suscríbete ahora, porque la información que tratamos aquí debería estar en manos de todos los adultos mayores de 60 años, no escondida detrás de una consulta médica que debes programar con 3 semanas de anticipación. Esto es lo que casi nadie aprende sobre las uñas. Crecen a partir de una estructura llamada matriz ungueal, una franja de células vivas que se dividen y se encuentra justo debajo de la base de cada uña. Esas células no están aisladas. Mantienen un diálogo constante con el torrente sanguíneo, el sistema nervioso periférico y el entorno metabólico. Cada nutriente que absorbe el cuerpo, cada toxina que intenta eliminar y cada señal inflamatoria que recorre el organismo pasa por los tejidos que alimentan la matriz ungueal. Después de los 60, el sistema nervioso periférico, es decir, los nervios que van desde la médula espinal hasta las manos y los pies, se vuelve más vulnerable a las deficiencias nutricionales, la mala circulación y la inflamación sistémica. Como la matriz ungueal recibe alimento de vasos periféricos y tejidos cercanos a los nervios, puede reflejar el deterioro de esos sistemas antes de que aparezca cualquier otro síntoma visible. La primera señal son las líneas verticales y su posible relación con el riesgo de enfermedad de Parkinson. Es algo que muchos adultos mayores de 60 años ya observan y que suelen considerar una consecuencia totalmente normal del envejecimiento. Líneas que van desde la base de la uña hasta la punta. A veces son finas y otras veces tan marcadas que puedes sentirlas al pasar otra uña por encima. Aquí hay una distinción importante. Las líneas verticales leves y poco profundas que aparecen de manera simétrica en la mayoría de las uñas después de los 60 años suelen ser, por sí solas, una característica benigna del envejecimiento. La matriz ungueal, como cualquier otro tejido, pierde eficiencia para producir una superficie perfectamente lisa con el paso de las décadas. Pero existe un patrón diferente, y esa diferencia importa mucho. Me refiero a líneas notablemente más profundas en una mano que en la otra, acompañadas de fragilidad que empeora de forma progresiva durante 12 a 24 meses y que aparecen junto con cambios, aunque sean sutiles, en el temblor de los dedos,
el tamaño de la escritura o la fuerza de agarre. Este deterioro asimétrico, especialmente cuando es más marcado en una mano o se combina con otras señales de los nervios periféricos, ha aparecido en la literatura clínica asociado con etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson. La neurología es relevante porque el Parkinson no comienza únicamente como un trastorno del movimiento. En sus primeras fases también involucra el sistema nervioso periférico y autónomo. Las investigaciones sobre la llamada fase prodrómica, que puede preceder al diagnóstico formal hasta por una década, muestran que la disfunción autonómica periférica, incluidos cambios en la piel y las uñas relacionadas con la irrigación y el control nervioso, puede aparecer años antes de que un temblor sea clínicamente evidente. Quiero ser absolutamente claro, tener líneas verticales no significa que padezcas Parkinson. Ni siquiera lo sugiere cuando aparece de manera aislada. Lo que importa es el patrón, una progresión asimétrica combinada con cambios en la escritura, una nueva tendencia a arrastrar ligeramente los pies al caminar, una disminución del balanceo de un brazo o una pérdida del sentido del olfato. Esta última es una de las señales tempranas más conocidas de la fase prodrómica y casi nadie la relaciona con la enfermedad hasta mucho después. La conclusión práctica es sencilla. Observa especialmente tus pulgares. Coloca ambas manos una al lado de la otra bajo una buena luz natural. Si las líneas se ven claramente diferentes entre el pulgar izquierdo y el derecho, anótalo. Fíjate también si ha cambiado el tamaño de tu letra o si tu sentido del olfato es distinto. En tu próxima consulta, menciona esas observaciones y solicita una evaluación neurológica. La segunda señal son las líneas de Bo y su relación con la enfermedad renal. Busca líneas o surcos horizontales que crucen la uña de lado a lado, no a lo largo. Se ven como una hendidura que atravesara la superficie, como si alguien hubiera presionado una ranura sobre arcilla. Las líneas de Bo aparecen cuando algo interrumpe la matriz ungueal con suficiente intensidad para que deje de producir tejido de manera normal durante un periodo. Cuando la matriz se recupera y vuelve a crecer, la uña continúa avanzando, pero deja un surco en el lugar donde ocurrió la interrupción. Una sola línea de Bo en varias uñas al mismo tiempo suele aparecer después de una enfermedad sistémica importante, una infección grave, fiebre alta o una cirugía mayor. Sin embargo, las líneas recurrentes, varios surcos ubicados a distintas alturas o marcas que siguen reapareciendo sin una enfermedad evidente cuentan una historia diferente. En un adulto mayor de 60 años, las líneas de Bo recurrentes sin un episodio claro que explique cada surco se han relacionado en la literatura clínica con la enfermedad renal crónica. Los riñones filtran productos de desecho de la sangre, incluidos subproductos metabólicos que pueden volverse tóxicos para las células cuando se acumulan. Cuando los riñones comienzan a fallar puede aparecer uremia, una acumulación de urea y otros residuos nitrogenados en la sangre. Esos residuos dañan especialmente a las células que se dividen con rapidez, y las células de la matriz ungueal se encuentran entre las que más rápidamente se dividen en el cuerpo. Incluso antes de que aparezcan síntomas graves, la acumulación de residuos puede someter la matriz a suficiente estrés para interrumpir repetidamente el crecimiento normal de las uñas. La enfermedad renal crónica afecta a una proporción importante de adultos mayores. En sus primeras etapas, casi no produce síntomas. Muchas personas no saben que la padecen hasta que un análisis de sangre la revela, aunque algunas llevan años viendo aparecer esos surcos y descartándolos como algo sin importancia. Existe otra señal relacionada con la enfermedad renal que conviene mencionar porque puede aparecer junto con las líneas de Bo. Se llama uñas mitad y mitad, o uñas de Lindsay. La mitad inferior de la uña se ve blanca o pálida, mientras que la mitad superior, más cercana a la punta, se ve rosada o marrón. La separación entre ambos colores suele ser bastante definida. Este patrón tiene una asociación documentada con la insuficiencia renal crónica. La conclusión práctica es observar el ancho de las uñas, no solamente el largo. Si ves uno o más surcos horizontales y no puedes relacionarlos con un episodio específico de enfermedad importante, pide a tu médico análisis de función renal, como creatinina y tasa de filtración glomerular estimada. Si además notas un cambio de color definido entre la parte inferior y la superior, menciónalo de manera específica y solicita una evaluación de la función renal. La tercera señal son las uñas en cuchara y su relación con una deficiencia que afecta al cerebro y al cuerpo. Mira la forma de tus uñas desde un costado. Normalmente se curvan suavemente hacia abajo, siguiendo la forma natural de la punta del dedo. Pero algunas empiezan con el tiempo a curvarse en sentido contrario. Los bordes se elevan y el centro se vuelve cóncavo, como una pequeña cuchara.
Si colocas una diminuta gota de agua sobre la uña y no se desliza, la uña tiene esa forma. Esto se llama coilonychia, o uñas en cuchara. En los adultos mayores de 60 años es una de las señales más importantes que deben reconocerse, no solamente por lo que indica sobre el cuerpo, sino también por lo que puede significar para el cerebro. La coilonychia se asocia clásicamente con la deficiencia de hierro. Pero lo que casi nunca se explica es que la falta de hierro en los adultos mayores no provoca únicamente cansancio. También puede causar síntomas neurológicos, cognitivos y relacionados con la memoria que con frecuencia se atribuyen simplemente a la edad o incluso a una demencia temprana, cuando la causa real puede ser una deficiencia nutricional corregible. El cuadro neurológico suele incluir cansancio desproporcionado para la actividad realizada, dificultad para concentrarse en cosas que antes eran sencillas, una sensación de lentitud mental y, en algunos casos, piernas inquietas durante la noche, una necesidad persistente e incómoda de moverlas al estar acostado, que es uno de los síntomas más ignorados del estrés neurológico relacionado con el hierro. Si tus uñas se han vuelto gradualmente más cóncavas, si los bordes se han levantado y el centro se ha hundido, y además has notado algunos de esos síntomas, tu médico debería descartar anemia por deficiencia de hierro mediante un análisis sencillo antes de atribuirlos a algo más grave. Tratar la deficiencia de hierro en una persona mayor con síntomas cognitivos puede producir, en muchos casos, una mejoría significativa y medible de la función cerebral. A menudo no se trata de cambios irreversibles, sino de consecuencias corregibles de una deficiencia que nadie podrá tratar si nadie la busca. La cuarta señal es la desaparición de la lúnula y lo que el sistema nervioso puede estar perdiendo. Quiero que la revises ahora mismo. Mira la base del pulgar, justo encima de la cutícula, donde comienza la uña. ¿Ves una media luna pálida o blanquecina en la base? Esa es la lúnula. Es la parte visible de la matriz ungueal, la zona viva donde se produce una nueva uña en este mismo momento. En un adulto sano, la lúnula suele verse con claridad en ambos pulgares, generalmente en los índices, con frecuencia en los dedos medios, con menor regularidad en los anulares y casi nunca en los meñiques. Esto último es completamente normal. Ahora observa con más cuidado. ¿La lúnula sigue siendo claramente visible en tus pulgares o se ha retraído bajo la cutícula hasta desaparecer? ¿Todavía puedes verla en los índices? ¿Se ha convertido en apenas una sombra blanquecina en lugar de una media luna definida? La desaparición gradual de la lúnula, también descrita como lúnula ausente o atrofia de la matriz ungueal, se ha documentado en relación con varias enfermedades sistémicas. Pero la que más me preocupa como neurólogo, y la que casi nunca se menciona al hablar de las uñas, es la deficiencia de vitamina B12 y su posible consecuencia, la degeneración combinada subaguda de la médula espinal. La vitamina B12 es uno de los nutrientes más importantes para el sistema nervioso. Es esencial para producir mielina. Sin suficiente B12, la mielina que recubre la médula espinal y los nervios periféricos comienza a deteriorarse. Este proceso puede causar entumecimiento y hormigueo en manos y pies, problemas de equilibrio y coordinación, debilidad muscular, cambios cognitivos, alteraciones de la memoria y, en casos avanzados, daños graves y a veces irreversibles en la médula espinal. La deficiencia de B12 es especialmente peligrosa después de los 60 años porque suele desarrollarse lenta y silenciosamente, y con frecuencia por razones metabólicas más que alimentarias. Con la edad, el estómago puede producir menos factor intrínseco, una proteína necesaria para absorber la B12 de los alimentos. Además, medicamentos de uso común, como la metformina para la diabetes y los inhibidores de la bomba de protones para el reflujo, pueden reducir aún más la absorción. Por eso, una parte considerable de la población mayor de 60 años puede tener niveles bajos de B12 sin saberlo, especialmente porque muchos análisis rutinarios no incluyen esta vitamina de manera automática. La matriz ungueal, al ser uno de los tejidos metabólicamente más activos del cuerpo, puede mostrar las consecuencias antes de que los síntomas neurológicos se vuelvan inconfundibles. La lúnula se reduce y la matriz, al no recibir los nutrientes que necesita para mantener su actividad, retrocede debajo de la cutícula. Ya hemos visto las 4 señales. Este es el plan de acción más claro que puedo darte hoy. Lleva las manos hasta una ventana con luz natural. Examina cada uña. Coloca ambas manos una junto a la otra y compara su textura, calidad y apariencia. Observa si una mano luce claramente diferente de la otra y relaciona esa diferencia con cualquier cambio reciente en el olfato, la escritura o el sueño. Busca surcos horizontales que crucen el ancho de la uña. Mira la forma desde un costado para comprobar si alguna ha comenzado a volverse cóncava.
y observa la base de los pulgares y los índices para localizar las lúnulas. Si alguna de las 4 señales coincide con lo que observaste, anota cuáles, en qué dedo aparece, desde cuándo la notas y qué otros síntomas han estado presentes al mismo tiempo, como entumecimiento, hormigueo, cansancio, niebla mental, calambres en las piernas o problemas de equilibrio. Si encontraste 2 o más señales, o una señal acompañada de síntomas neurológicos, no esperes hasta tu examen físico anual. Llama al consultorio de tu médico. Explica que deseas revisar el nivel de vitamina B12, realizar un hemograma completo con estudios de hierro, un panel metabólico básico para evaluar la función renal y una evaluación neurológica si los síntomas afectan las manos, los pies, el equilibrio o la capacidad cognitiva. Lo más importante que puedo decirte es que ninguna de estas señales en las uñas constituye un diagnóstico. Todas requieren contexto clínico, tu historial médico completo, los medicamentos que tomas, los demás síntomas y la evaluación de un profesional. Estas señales son una razón para iniciar una conversación que quizá no habrías tenido de otra manera, un hilo del que vale la pena tirar. Las enfermedades neurológicas y sistémicas que hemos descrito, como el Parkinson temprano, la enfermedad renal crónica, la deficiencia de hierro con efectos cognitivos y la alteración del cerebro y la médula espinal relacionada con la B12, comparten algo fundamental. Todas pueden tratarse de manera mucho más eficaz cuando se descubren temprano que cuando se detectan tarde. Y en todas ellas la detección temprana puede ser posible cuando alguien sabe qué observar. Ahora tú sabes qué observar. Tu cuerpo ha sido tu compañero más leal durante 6 décadas o más. Se ha comunicado contigo constantemente mediante síntomas, sensaciones y señales en la superficie de la piel y las uñas que la mayoría de las personas nunca aprende a interpretar. Esas uñas que miraste esta mañana sin prestarles atención podrían ser una de las ventanas más sinceras que tu cuerpo te ha ofrecido este año. Solo necesitabas el vocabulario para comprender lo que intentaban decirte.